clases. Y bueno, en la clase pasada nos quedamos con estamos viendo diferentes tipos de funciones. Vimos que de las más comunes son las que ocupamos más comúnmente son las lineales, las polinomiales racionales. No me acuerdo si introducimos unas más, pero después introducimos estas funciones inyectivas o proyectivas y biyectivas, que son como que muy importantes, y estas no solo se las encuentran aquí en cálculo, sino se las encuentran en otras materias. Entonces, pues es importante que se acuerden de cómo se define este tipo de funciones. Bueno, función inyectiva es que si para cualesquiera x y en el dominio de la función, tales que son x y y son distintos, entonces las imágenes son distintas. Es decir, la función te manda puntos distintos a puntos distintos. Luego, f es su proyectiva o sobreyectiva. Si para cada b en el contradominio existe un punto en el dominio tal que este punto bajo f le va a pegar al b del contradominio. Y finalmente, decimos que f es biyectiva si f es inyectiva y sobreyectiva. Es decir, que puntos distintos los manda puntos distintos y todo el contradominio lo podemos cubrir con puntos del dominio bajo la función. Y bueno, entre algunos ejemplos vimos la función identidad. Esta cumple con mandar puntos distintos a puntos distintos, por lo tanto es inyectiva. Y también cumple con ser subproyectiva, porque si te tomas un punto B en el codominio de la función, siempre puedes probar que existe un B en el dominio tal que f de ese B va a ser la B que tomas al principio. Y pues sí, como es la función identidad, pues el mismo B te sirve, ¿no? Entonces aquí tenemos un ejemplo de función biyectiva. Otro ejemplo sería la función constante g de x igual a 2. Esta cosa no es inyectiva. ¿Por qué? Si tú te puedes tomar cualesquiera dos puntos distintos. En este caso nos tomamos 0 y 1 en el dominio. Son distintos, pero la función los manda al mismo punto, al 2. Entonces eso ya te dice que la función no puede ser inyectiva. Y g tampoco es proyectiva. ¿Por qué? Porque, digamos, considérate un punto distinto del 2, digamos el 0. Entonces, por definición de la función, cualquier x lo va a mandar al número 2, pero 2 siempre es distinto de 0. Entonces, no puedes cubrir a todos los puntos en el codominio con puntos en el dominio, porque la función solo los manda al 2. Y es lo que dice aquí, ¿no? No existe x en el dominio de g, tal que g de x sea igual a 0. Entonces, función inyectiva es que mande puntos distintos a puntos distintos, y función subproyectiva es que te cubra todo el codominio. Cubramos a todo el codominio con puntos del dominio. Por ejemplo, aquí en estos dibujitos, F, ¿qué será? Inyectiva. Es inyectivo porque si lo notan, cada punto en A los manda a un punto distinto en B. Bueno, puntos distintos en A van a caer a puntos distintos en B. Entonces, F es inyectiva. ¿Es subproyectiva? ¿Ustedes qué creen? Pues yo digo que esta función no es subproyectiva porque, por ejemplo, tomen este punto de aquí, digámosle, no sé, P, y este punto de acá, C. No existe ningún punto en A tal que, eh, vamos a ponerlo así, no existe A en el dominio tal que f de A sea igual a B. Y lo mismo para el punto C. Entonces, f no está cubriendo a todo su codominio. Por lo tanto, no es supra. Bueno, es proyectiva.
¿vale? En el caso de la función G será su proyectiva. O será No, inyectiva. porque hay un Ah, punto, bueno, hay dos puntos en A que los manda a un mismo punto en B, ¿no? ajá, eso nos dice que G no es inyectiva. G no es inyectiva. ¿Y será su proyectiva? Podría Sí. ser que sí. Sí, ¿no? Porque, o sea, B solo tiene 3 puntos. Y todos de esos, y estos 3 puntos, no sé, B, C y D, los estamos cubriendo por con la función G a partir de puntos en A. Por ejemplo, A1 va a B, este A2 está yendo a C y A3 está yendo a D. Entonces, sí, todos los puntos en B los estamos cubriendo con eh, puntos en dominio bajo la función G. Entonces, G no es inyectiva, pero sí es su proyectiva. ¿Vale? ¿Y qué podemos decir de la función H? ¿Es inyectiva? ¿Será su proyectiva? ¿No será alguna de esas dos? Es inyectiva y su proyectiva. Bueno, es biyectiva. Es inyectiva y Es super. biyectiva, ¿no? Porque todos los puntos distintos en A me lo está mandando a puntos distintos en B. Y todos los puntos de B del codominio se están cubriendo por la función H. Entonces, H es biyectiva. ¿Vale? Entonces, recuérdenlo muy bien. Una función es inyectiva es aquella que te manda puntos distintos a puntos distintos. Una función subproyectiva es aquella que te cubre todo el contradominio. Y función biyectiva es que sean ambas. Ok, pues vamos a ver un ejemplo más de cómo identificar cuando una función es o no es inyectiva o subproyectiva. Entonces el ejemplo es, ya definieron con Luis intervalos semiabiertos, semicerrados, todo eso. Entonces sea F con dominio los números reales y el contradominio el intervalo cero cerrado, coma infinito. Es decir, eso es, por si todavía no recuerdan bien esta definición, estas son todas las X en R, tales que X es mayor o igual a 0. Es decir, todo lo que está a la derecha del eje X. Entonces, sea f de esa manera, definida como f de x igual al valor absoluto de x. ¿Creen que f sea inyectiva? No, No, ¿por qué no? porque se repetirían valores por el valor absoluto. Ok, ¿como qué valores? Los del eje Y. Ajá, bueno, sí. Sí, no va a ser inyectiva Ah, y para mostrarlo podemos tomar 2 puntos distintos y vamos a ver que los manda a la misma imagen. F no es inyectiva. Entonces, consideremos el 1, menos 1 en el dominio de la función R.
Entonces, notemos que 1 es distinto de -1 porque pues, sí son distintos, pero ¿quién será f de -1? Bueno, por definición, f de -1 es el valor absoluto de -1. ¿Y quién es ese valor absoluto? 1. 1, así es. Pero no estábamos diciendo que en esta función solo estamos tomando el rango de 0 a infinito. Así es. ¿Y cuál es el problema ahí? Ojo, Pues, también tenemos que tomar en cuenta los negativos, aunque no estén, aunque no sean parte del dominio. recuerda que para probar que una función es inyectiva o probar que no lo es, te tienes que tomar puntos en el dominio de tu función que sean distintos. El dominio de la función es el primero que entra aquí, solo R. Ah, ya. El codominio ya es a donde van a caer. Ah, ok. Entonces aquí me estoy tomando puntos 1 y -1 en el dominio de la función. Es que yo creí que el dominio estaba tomando de 0 a No, no. dominio. Recuerda, el dominio viene primero y el contradominio viene después. El dominio es de dónde toma los valores y el contradominio es a dónde van a caer bajo la función. Ok, va. ¿Vale? Gracias. Ok. Entonces vamos a ver. Ajá, el intervalo sí es esto, pero también es el codominio de F. Y este de acá es el dominio de F. Ok. Ahora sí. Sí, consideramos los puntos 1 y -1 que son distintos, pero F de -1 es el 1. Sin embargo, yo sé que el valor absoluto de todo número positivo es el mismo. Y esto es, por definición, F de 1. ¿Y pues qué está pasando? Tenemos dos puntos en el dominio de la función que son distintos, pero me los está mandando al mismo punto. La función me lo está mandando al mismo punto. Entonces, F no puede ser inyectiva. En general, tómense cualquier punto en R y tómense su negativo y va a pasar lo mismo, ¿no? Entonces, sí, F no va a ser inyectiva. Profe, entonces F no es inyectiva porque le corresponden dos puntos del dominio que es 1 y -1. No es inyectiva porque existen puntos que son distintos en el dominio, pero que la Que llegan función a los un solo manda a lugar. un mismo punto. Ah, ok, sí, ya. Ajá. Gracias. Ok. Entonces, F no es inyectiva aquí. F será su proyectiva en su codominio, en el 0, infinito. ¿Qué piensan ustedes? Sí, ¿no? Sí. Sí, yo digo que sí. F es su proyectiva. Ahí. F es su proyectiva. ¿Y cómo probamos esto? Lo que tenemos que hacer es vamos a tomarnos un y en 0, infinito, que por definición es el contradominio de F. Bueno, lo que hay que probar para ver que F es su proyectiva, me tengo que hacer es que existe una, no sé, una X en el dominio de F, tal que F de X es igual a Y. Eso es lo que
gustaría probar. Pues bueno, vamos a utilizar que y está en este intervalo. Como y está en intervalo 0 como infinito, entonces por definición, y es mayor o igual a 0. Es mayor estricto o puede ser el mismo 0. No nos interesa mucho. Pero, ¿qué pasa cuando consideramos el valor absoluto de un número mayor o igual a 0? Me da ese número. Te regresa el mismo número, ¿no? Pero, pues por definición, este es f de y. Es decir, el propio y es un número real, que por definición es el dominio de la función, y la imagen de este número en el dominio me da el número en el contradominio con el que yo empecé. Y esto pasa en general para cualquier punto y que me tome en el contradominio. Por lo tanto, f es su proyectiva. ¿Vale? Notemos que aquí lo que me ayudó mucho es que mi codominio está definido de esta manera. El 0 como infinito. ¿Por qué? Digamos, si hubiéramos considerado f con igual el mismo dominio R, pero contra dominio todos los reales. Entonces, ¿ahí qué hubiera pasado? El valor absoluto ya sabemos que tiene una forma de V, ¿no? Ahí se me quedó feo. Pero bueno, esta es la gráfica de f. Y ahorita solo estamos considerando como contradominio todos los números mayores o iguales a 0, es decir, la parte de arriba del eje Y. Si hubiéramos considerado como codominio a todos los reales, entonces cualquier número negativo que yo me tomara, no sé, que este sea -3, pues no existiría ningún número en el dominio de la función que bajo la función f le pegue a este -3, porque pues el valor absoluto siempre es mayor o igual a 0. Por lo tanto va a ser mayor a -3 a cualquier número negativo, y por lo tanto nunca existirá un número f tal que bajo la función le pegue a este -3. Así que si mi codominio fuera a todos los reales, pues no se cumple esto. Pero, otra vez, no estamos considerando los números negativos, solo estamos considerando los números positivos. Y aquí sí se cumple que la función valor absoluto es su proyectiva. Entonces, para probar que su proyectiva se evalúa que f de y sea igual a y, o es solo En en este- un caso específico. Solo en este caso en específico, porque ya sabemos cómo funciona el valor absoluto. Y si Si fuera tuviera, menos y. Ah, pero no es cierto, porque no estamos tomando los negativos. ajá, sí, todavía no estamos tomando. Bueno, de hecho, pero tiene razón, ¿qué pasaría si nos consideramos -y? -y es un número real que está que por definición los reales son el dominio de la función f. Ahí. Ojo, me estoy tomando un número en el dominio de la función f. Y en el dominio sí puedo considerar positivos y negativos. Y f de -y es igual al valor absoluto de -y. Como y es positivo, -y es negativo, entonces el valor absoluto de un número negativo es menos ese número, que va a ser igual a y. Entonces aquí -y también sirve para probar la superioridad, pero me estoy yendo por el fácil, que es el propio y. ¿Sí? De hecho voy a probarlo, voy a ponerla aquí abajo. Notemos que
f de menos y es igual a valor absoluto de menos y menos y igual a y. Entonces esta función con este contradominio sí cumple con ser su proyectiva. ¿Vale? Y pues bueno, ya que vimos este dibujito de la gráfica del valor absoluto, pues vamos a decir cómo podemos identificar funciones inyectivas y suprayectivas a partir de sus gráficas. Entonces, bajamos a la siguiente observación. Dice, sea f una función de a en b con a y b números reales, subconjunto de los números reales, ¿no? Esto siempre va a ser aquí en este curso, ¿no? Que el dominio y el contradominio de nuestras funciones sean subconjuntos de los reales. Bueno, f va a ser inyectiva si y solo si toda recta horizontal en el plano interseca la gráfica de f en a lo más un punto. Y f es suprayectiva si y solo si toda recta horizontal que pase por el contradominio de tu función en el eje y interseca la gráfica de la función en al menos un punto. Entonces, esos son otros criterios para ver si una función es inyectiva y suprayectiva. En este caso, mediante las gráficas de las funciones. Bueno, vamos a explicar por qué si jala esto. Aquí tengo vamos a ir con el primero, que f sea inyectiva. Tengo la gráfica de mi función f y pues quiero aplicar bueno, como que me gustaría ejemplificar esta primera equivalencia. Bueno, vamos a trazar una recta horizontal en el plano. Aquí, ¿qué pasa? Que esta recta horizontal está intersecando a la gráfica de f en dos puntos distintos, ¿no? Digamos que este sea, ¿cómo lo ponemos? Que este primero sea A y B y este otro sea C y D. Y pues claramente son distintos porque están en posiciones distintas. Bueno, de acuerdo a esta equivalencia de acá arriba, yo quiero ver que que la función f no es inyectiva. Bueno, vamos a ver. Supongamos que la gráfica de f y la recta horizontal, esta recta horizontal, pues la segunda coordenada del primer punto es b, entonces debe de pasar en y igual a b. Entonces supongamos que la gráfica de f y la recta y igual a b se intersecan en dos puntos distintos A, B y C, D. Ok. Bueno, ya tenemos que se intersecan en dos puntos distintos. Vamos a utilizar que estos dos puntos están en la recta y igual a b. Como A, B y C, D están en la recta y igual a b, ¿qué tiene que pasar? ¿Qué tiene que pasar con b y con d? ¿Tienen que ser iguales? Tienen que ser iguales, exactamente, porque están en la misma, sobre la recta morada, entonces tienen que estar acá a la misma altura. Y eso en coordenadas se transmite a que las segundas coordenadas sean iguales.
Entonces sí, tiene que pasar que B sea igual a D. Bueno, esa es una. Ahora, ya que ambos puntos A, B y C, D están en la gráfica de F, entonces por definición de este conjunto se tiene que cumplir que F de A sea igual a B y F de C sea igual a D, pero como ya dije hace rato, D es igual a B. Entonces, bueno, antes de eso, pero yo estoy diciendo que empecé con que A y B es distinto de C y D. Entonces, si B y D ya son iguales, se tiene que cumplir que A es distinto de B. Y con esto, con esto y con esto, ya tengo que A y B son puntos distintos en el dominio que la función los manda a puntos iguales en el contradominio. Aquí no es B, aquí es C. Y aquí también era C, A distinto de C, perdón. Ahora sí. A y C son puntos distintos en el dominio de la función, tales que la función me lo está mandando a el mismo punto en el contradominio. Por lo tanto, F no es inyectiva. Ok, entonces vuelvo a explicar. En este caso tenemos la gráfica, tenemos una recta, la recta y igual a b, que interseca la gráfica f en dos puntos distintos. Primero, como estos puntos están en la recta y igual a b, se tiene que cumplir que sus segundas coordenadas son iguales, es decir, b es igual a d. Ahora bien, como estos puntos están en la gráfica de f, se tiene que cumplir que la segunda coordenada es imagen de la primera bajo f. Esto quiere decir que f de a es igual a b y f de c es igual a d. Pero de ella ya dije que es igual a b, entonces f de c es igual a b. Y por último, yo dije que estos puntos a, b y c, d son distintos. Y si la segunda coordenada son iguales, pues se tiene que cumplir que las primeras coordenadas son distintas. A es distinto de c. Entonces, tenemos dos puntos en el dominio de la función, A y C, que son distintos, pero que la función me lo está mandando a la misma imagen, al mismo punto en el contradominio. Y eso ya me niega que F sea inyectiva. ¿Ok? Sí. ¿Alguna duda? Profe, en f de a igual a b y f de c igual a d, ¿puso ahí igual a b o Igual a B. menor a b? Igual a B. Ah, ok. Ujú. Sí, el igual me queda un poquito feo, pero bueno. Igual a B. Ahí está. Ok, entonces, para ver rápido que una función es inyectiva, vean su gráfica y tracen rectas horizontales. Si estas rectas horizontales intersecan a la gráfica de la función en a lo más un punto, entonces ya pueden decir que esa función es inyectiva. Porque si no, nos topamos con este tipo de contradicciones. No voy a probar el sí solo sí, pero pues tal vez les quede de tarea, no sé. Pero quédense con esta idea. Es muy útil si solo tienen la gráfica de una función. Ahora, el segundo criterio.
F es su proyectiva sí, solo si toda recta horizontal que pase por el codominio de la función interseca a la gráfica de la función en al menos un punto. Entonces, vamos a bajar esto. Y aquí está. Ahora tenemos la gráfica de F y tenemos a B, el codominio de la función, resaltado en el eje Y. Recuerden, normalmente el dominio lo identificamos en el eje X y el codominio B en el eje Y. Entonces, pues, ¿qué me pide el criterio? Traza rectas horizontales que pasen por el dominio de tu función, por el codominio de tu función en el eje Y. Entonces, esta lo cumple. Digamos que esta es es la recta Y igual a B. Es decir, está a una altura B. Pues, aquí, ¿qué pasa? Esta recta y esta gráfica sí se intersecan en un punto. Vamos a llamarle este punto el A, como está en la recta Y igual a B, pues la segunda coordenada ya podemos ponerla como B. Entonces, para este criterio, supongamos que la gráfica de F y la recta Y igual a B se intersecan en un punto A igual a B. Entonces, nada más explicando rápido. A igual a B tiene segunda coordenada B, pues está en la recta Y igual a B. Y ahora, como A y B es un punto en la gráfica de la función, se sigue que f de A es igual a B. Es decir, para un punto B en el contradominio, yo encontré un punto A en el dominio tal que f de A es igual a B. Y recuerden que la gráfica de f lo definí como los puntos x, f de x, tales que x es un punto en el dominio de la función. Bueno, voy a escribirlo mejor acá. Entonces, pues sí, si tú trazas rectas horizontales que pasen por el codominio de tu función en el eje y si estas rectas siempre intersecan a la gráfica de la función en al menos un punto, entonces puedes decir que la función es su proyectiva. Profe, pero entonces también sería biyectiva, ¿no? Porque si la trazamos un poquito más arriba, donde las curvas, podría pasar por 2 o 3 puntos, ¿no? Por 4 puntos, de hecho. En ese caso, en este caso va a pasar como por 2 puntos, ¿no? Digamos, este y este de acá. ¿Qué me dice el criterio de inyectividad? Que si tú trazas, que si existe una recta horizontal que interseca la gráfica de la función en más de 2 puntos, entonces F ya no va a ser inyectiva. Y pues aquí pasa eso. Esta recta verde está intersecando la gráfica en 2 puntos distintos, por lo tanto ya puedes concluir que F no va a ser inyectiva. ¿Vale? Entonces, para que sea su proyectiva, solo basta con que sea continua la gráfica.
todavía no llegamos a esa continuidad, pero ajá, no, tampoco. O- no, no necesariamente. Profe, ¿cree volver a explicar por qué es proyectivo? Es que me perdí un poco. Ok. Voy a borrar tantito la recta verde. No, no, una recta continua no necesariamente es su proyectiva. Y para explicar esto otra vez, ajá. El criterio te dice que F subproyectiva si solo si toda recta horizontal que pase por P, el codominio de la función, en el eje Y, debe intersecar a la gráfica de F en al menos un punto. Entonces, aquí B está bien marcado sobre el eje Y y no estamos considerando la recta Y igual a B. Esta recta está intersecando a la gráfica de la función en el punto A, B. Y pues aquí tenemos la suposición, ¿no? Supongamos que la gráfica y esta recta se intersecan en un punto A, B. Primero, el punto A, B tiene segunda coordenada B por estar en la recta Y igual a B. Así se identifican los puntos de esa recta. Todos tienen segunda coordenada B. Y ahora, como A y B, A, B es un punto de la gráfica de la función, por definición de esta gráfica, debe de cumplir que f de A sea igual a B. Que la segunda coordenada del punto sea la imagen de A bajo la función f. Y pues eso, para cada punto en el dominio de la función, bueno, para este punto en el codominio de mi función, existe un punto en el dominio tal que, pues le pega bajo la función. Entonces vamos a Ok, sí, ponerle, gracias. ¿sí? No. Normalmente en esta tarea les vamos a pedir que seguramente va a venir un ejercicio algo así de juzga si la siguiente función es inyectiva o subproyectiva. Van a tener que hacer un análisis como el que hicimos acá arriba, poner un contraejemplo para ver si no lo son o demostrarlo si lo son. Pero pues si nada más, no sé, les damos la gráfica o algo así, pues tendrían que aplicar este criterio. ¿Vale? Entonces ya quedó un poquito más claro de cuándo una función es inyectiva y cuándo es subproyectiva. Sí, sí, ya. Vale, recuerden, inyectiva manda puntos distintos a puntos distintos y subproyectiva, la función te cubre todo el codominio de la función. Bueno, vamos a pasar a otro tipo de funciones que nos vamos a encontrar. Profe, antes de que siga, entonces, la segunda gráfica es, es una gráfica de las proyectivas. Ajá, esta gráfica de F es la gráfica de una función subproyectiva. Déjame lo La, concluyo aquí. Por lo tanto, F es subproyectiva. Ahí está. la primera no puede ser su proyectiva. La primera, quién sabe, porque no sé si bueno, si nada más consideramos a B, por aquí, si nada más consideramos a B, más o menos esto de aquí, pues parece que sí va a ser superactiva, porque cada recta horizontal que pase por esa franja rosa, pues se va a intersecar a la gráfica en al menos un punto, ¿no? A la mayoría de los casos en dos, ¿no? Entonces parece que esa sí podría ser superactiva. Ah, gracias. Bueno, vamos a pasar a otro tipo de funciones que nos vamos a encontrar más adelante en el curso, que son funciones crecientes y decrecientes. Entonces, la definición es la siguiente. Sea f una función que va de A en B. Ya saben, el dominio es A, el codominio es B, y ambos son subconjuntos de los reales. Diremos que f es creciente si para cualesquiera x y y en el dominio tales que x es estrictamente menor a y, se cumple que
f de x es menor o igual a f de y. Y diremos que es estrictamente creciente si siempre que siempre que x sea menor a y, entonces f de x es estrictamente menor a f de y. Es decir, como que la función f conserva la desigualdad. Y en el caso de estrictamente creciente, no, ni siquiera le da chance de que sean iguales. La desigualdad se tiene que mantener estricta. Y va a pasar un caso similar con la siguiente definición. F es decreciente si para cualesquiera x, y tales que x es menor a y, se cumple que ahora f de x es mayor o igual a f de y. O en el caso de que f sea estrictamente decreciente, siempre que x sea menor a y, se cumple que f de x será mayor estricto que f de y. En este caso, las funciones decrecientes te invierten el orden de los números. Y las estrictamente decrecientes te siguen invirtiendo el orden, pero con desigualdad estricta. ¿Ok? O sea, básicamente como entre más vas aumentando los valores del dominio, más, bueno, en decreciente más vas aumentando los valores del dominio, más van bajando los valores del contradominio. Exactamente. Sí, sí, sí. Y vamos a ver unos ejemplos de cómo podemos decir cuando una función es creciente o decreciente. Ejemplos. El primero vamos a poner sea f de R en R dada por f de x igual a, vamos a ponerle menos 2x más 3. Pues bueno, para ver si una función es creciente o decreciente, necesitamos de partir de dos puntos en el dominio, tales que uno sea menor al otro. Entonces, consideremos x, y en R, el dominio de la función, tales que x sea menor estricto a y. ¿Ustedes qué creen que esta función será creciente o decreciente? ¿O estrictamente creciente o estrictamente decreciente? Decreciente. Decreciente. A ver. Sí, yo digo que va a ser por ahí decreciente o estrictamente decreciente. Bueno, tenemos x y y. La idea es llevar esta desigualdad a una desigualdad en donde participe f de x y f de y. Y aquí es fácil porque tenemos una función lineal. Entonces, lo primero que podemos hacer es multiplicar x menos y, x menor a y, por la constante menos 2. Entonces, multiplico esta desigualdad por menos 2 y te queda menos 2x va a ser mayor a menos 2y. Y esto es porque, primero, menos 2 es menor a 0, entonces te invierte la desigualdad y sigue siendo desigualdad estricta porque no estamos considerando el caso en el que menos 2 sea igual a 0. Ni tampoco se da que x pueda ser igual a y. Estamos trabajando solo con desigualdades estrictas. Entonces, pues, esta desigualdad es estricta. Profe, ¿por qué si consideramos X y Y? ¿Por qué son nuestras variables?
Recuerda que para probar que la definición depende de dos puntos x y y en el dominio de tu función. Entonces, si queremos ver que esta función es creciente o decreciente, pues tenemos que considerar otra vez dos puntos x y y en el dominio de la función. Vale, gracias. Vale. Entonces, partimos de Profe, x. Ajá. ¿por qué puso menos 2x mayor a menos 2? Queremos llegar, para probar que una función es estrictamente creciente o decreciente, tenemos que partir de esta desigualdad, x menor a y llegar a algo de la forma f de x mayor a f de y o lo que tú quieras. Yo digo que se va a cumplir esta desigualdad aquí. Entonces, a esta desigualdad amarilla tengo que darle forma tengo que darle la forma de esta desigualdad de aquí. Y para darle esta forma, pues tengo que ver cómo es la función f. F es una función lineal menos 2x más 3. Así que para pasar de esta desigualdad amarilla a esta de acá, pues tengo que multiplicar por un menos 2 y luego tengo que sumarle un 3 a la desigualdad. En esta primera desigualdad ya multiplico por menos 2 y me queda esto, ¿no? Menos 2x es mayor a menos 2y, porque menos 2 es menor a 0. Y nosotros ya sabemos que si tenemos una desigualdad y le sumamos cualquier número real, esta se va a conservar. En particular, menos 2x más 3 va a ser mayor a menos 2y más 3. Aquí simplemente estoy haciendo operaciones de desigualdades que ya conocemos. Y, pues, ¿qué pasa aquí? Menos 2x más 3, por definición, es f de x. Y menos 2y más 3 es, por definición, f de y. Y tenemos que esta desigualdad va hacia la derecha. Entonces tenemos que f de x es mayor a f de y. Aquí no utilicé nada en específico de los valores x y y que fueran positivos o que fueran negativos o fueran 0 cualquier cosa. No me importó nada de eso, simplemente multipliqué por una constante negativa y luego le sumé una constante a cada lado de la desigualdad. Es decir, esta desigualdad se vale para cualesquiera x y y, tales que x sea menor a y. Y de acuerdo a nuestra definición, podemos concluir que f es estrictamente decreciente. Profe, una duda. Ajá. Todavía no me quedó muy claro por qué el menos 2x más 3 lo determinamos como un valor decreciente. A ver. Bueno, la definición me dice que f es decreciente o estrictamente decreciente en este caso, sí, para cualesquiera x y y en el dominio de la función, tales que x sea menor a y, se cumple que f de x va a ser estrictamente mayor a f de y. Bueno, yo ya más o menos tengo la idea de que esta función va a ser decreciente por su forma, ¿no? F de x es una función lineal con un menos en la x, menos 2x más 3. Entonces quiero probar que esta cosa va a ser decreciente. ¿Qué hago? Empiezo con dos puntos en el dominio de la función, tales que x sea menor a y. Y para que se cumpla que sea estrictamente decreciente, tengo que llegar a esta desigualdad aquí. Entonces tengo que darle forma a x y a y de sus imágenes bajo f. Entonces, para eso, primero multiplico por un menos 2. Cuando multiplicamos un número menor a 0 por una desigualdad, el orden de la desigualdad se invierte. Entonces, si teníamos x y y, x menor a y, la siguiente desigualdad va a ser menos 2x mayor a menos 2y. Otra vez porque estamos multiplicando por un número negativo. Luego, yo ya sé que si tienes una desigualdad, tú puedes sumarle una constante, la que quieras, de ambos lados de la desigualdad y esa se va a conservar. Es decir,
menos 2x mayor a menos 2y va a pasar a ser menos 2x más 3 mayor a menos 2y más 3. Y, pues, ¿qué sigue? Menos 2x más 3 por definición es f de x. Y menos 2y más 3 es por definición f de y. Entonces, acabo de probar que si x es estrictamente mayor a y, de aquí se intuye que f de x va a ser mayor a f de y. Y de acuerdo con mi definición, eso me dice que la función es estrictamente decreciente. Ahora sí. Sí, ok. Muchas gracias, profe. Una duda. Ujú. El menos 2 se eligió por el hecho de que es el coeficiente de x, o Sí, sea, por el hecho de ser f de x, y el también se eligió 3. el más 3, Sí, exactamente. Es por los cómo está coeficientes de definida f la de función. x. Sí, porque tú puedes multiplicar por cualquier número negativo y sumar cualquier constante, llegarías a algo así como que menos 6x más 7 va a ser mayor a menos 6y más 7, ¿no? Pero pues, esto no me dice nada, ¿no? No tengo nada con que trabajar aquí. Entonces, si quieres probar algo específicamente para la función, tienes que utilizar cómo está definida tu función. En este caso, la función multiplica un menos 2 a la x y después le suma un 3. Entonces, sí, tienes que seguir la definición de tu función. Ok. Vale. Entonces, pues en este primer ejemplo tenemos que nuestra función f es estrictamente decreciente. Vamos con otro ejemplo. Sea g definida con el dominio en 0 a infinito, es decir, nos vamos a considerar en el dominio puros números positivos o el 0. Y por codominio, R. Aquí no me importa mucho el codominio, por eso le pongo R. Entonces vamos a definir la función g, definida como g de x igual a x cuadrado. La función x cuadrada, si recuerdan, era algo así, es una parábola, ¿no? La cosa es que aquí no estamos considerando todos los reales como el dominio de la función. Solo estamos considerando los, los números positivos en el eje x, en el dominio de la función. Entonces, la gráfica de mi función va a ser como que nada más esta parte de la derecha de la parábola. Esa función, ¿qué creen que sea? Bueno, Creciente. creciente. Siguiente. De hecho, yo digo que va a ser estrictamente creciente. Entonces, vamos a probarlo. Otra vez, consideremos x y y en 0, infinito, el dominio de tu función, tal es que x sea menor estricto a y. Bueno, voy a utilizar que x está en este intervalo, en el 0 cerrado con infinito. Eso me dice que 0 tiene que ser, x tiene que ser mayor o igual a 0. Y menor a y. Y esto otra El vez es de por, arriba tendría que ser dominio de G, ¿no? perdón, es dominio de g, ajá, se me olvidó que cambié el nombre de la función. Sí, muchas gracias. Ahí está, ahora sí, x y y en el dominio de g. Ahí está. Y bueno, empezamos con, otra vez, puntos en el dominio tales que uno sea menor estricto al otro. Utilizo que x está en este intervalo para decir un poquito más, que x es mayor o igual a 0. ¿Y esto por qué me sirve? Se puede probar un resultado que si tú tienes dos desigualdades, 0 menor o igual a y a su vez menor a b, y
0 es menor o igual a C y C a su vez es menor o igual a D, entonces 0 va a ser menor o igual a A por C y esta a su vez va a ser menor estricto a BD. ¿Vale? No lo probamos con estas dosis con estos menores o iguales de esta manera, pero pues se probaron muchos muy similares, entonces esta también es válida, ¿no? Ustedes lo pueden hacer ejercicio como o no lo hagan, pero pues sí se vale, ¿no? Entonces, voy a ocupar esto. Necesito dos desigualdades de este estilo. Un 0 menor o igual a y A menor a B, y 0 menor o igual a C y C menor a D. Ya tengo una. Esta de acá, la amarilla. 0 menor o igual a X y si X es menor a Y. La otra que voy a considerar es esta misma. Tengo esto y tengo la misma desigualdad. 0 menor o igual a X y X menor a Y. Entonces, siguiendo este resultado del rectangulito, tengo que 0 va a ser menor o igual a X por X y esta a su vez es menor estricto a Y por Y. ¿Vale? Solo estoy aplicando este resultado utilizando la misma desigualdad. ¿Y pues qué pasa? X por X es por definición X cuadrada, Y por Y es por definición Y cuadrada y por definición de mi función tengo que G de X es estrictamente menor a G de Y, porque G de X es X cuadrada y G de Y es Y cuadrada. Y la desigualdad que aquí me interesa es esta de aquí. Entonces empezamos con la desigualdad X es menor a Y y llegamos a que G de X va a ser menor estricto a G de Y. Por lo tanto, se sigue que G es estrictamente creciente. ¿Vale? ¿Por qué consideramos dos veces la misma desigualdad? Porque quiero aplicar este resultado de aquí a la derecha. O sea, este resultado del rectángulo siempre se da, siempre. Sin importar qué A, B, C y D me considere. Y pues eso pasa para cualesquiera A, B, C y D, pues en particular va a pasar para A igual a X, B igual a Y, C igual a X y D igual a Y. Entonces, aplicando este resultado, tenemos esta desigualdad de abajo. 0 es menor o igual a X por X y X por X es menor a Y por Y. Pero por la definición de exponenciación y por la definición de mi función G, pues esa desigualdad es la que me da lo que yo quiero. Oh, vale, vale, gracias. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? Cuando nos refiramos a creciente y decreciente, tenemos que decir como solamente estrictamente creciente o estrictamente decreciente. Es que sí hay que diferenciar. Creciente es que si X y es menor a Y, entonces f de X es menor o igual a Y. Por ejemplo, digamos esta función de aquí. Ahí. Digamos que la función va creciendo, va creciendo, va creciendo. De repente se estanca en algún momento y vuelve a crecer. Esta cosa es creciente porque siempre se cumple que para cualesquiera X, Y, tales que X a menor a Y,
f de x va a ser menor o igual a f de y. En particular en este como que intervalito. En este intervalito parece que todas van a ser iguales, ¿no? Pero pues siguen satisfaciendo esta desigualdad. Por lo tanto, podemos decir que la función es creciente. Decimos que es estrictamente creciente si nunca se estanca. Si siempre como que se va yendo para arriba, para arriba, para arriba. ¿Ok? Ah, ok, ok. ¿Ok? Sí, entonces, si su función nunca se, digamos, estanca en un escalón, es estrictamente creciente. Pero si se estanca en algún momento, entonces va a ser creciente. Por ejemplo, las cúbicas cuando tienen su máximo, o sí, su punto máximo, ese sería como una función creciente solamente. Es que muchas cúbicas, por ejemplo, la cúbica x al cubo, esta cosa no es, es estrictamente creciente, nunca se estanca. ¿Vale? Nunca Ok. se estanca, siempre es positiva. Pero, por ejemplo, si tuviéramos algo así, esta, no sé si es cúbica, va a ser una x a un número impar, no sé qué sea. Esta no cumple con ser ni creciente porque primero crece, luego llega aquí, decrece y vuelve a crecer. Entonces no cumple con ser ni estrictamente creciente, ni estrictamente decreciente, ni sin el estricto. Ah, ok, Entonces, ok. las crecientes y decrecientes son las que se estancan en algún momento y luego ya retoman como que la dirección o nunca la retoman, ¿no? Por ejemplo, que vaya así y luego ya se siga derecho como constante. Ok, va. ¿Vale? Gracias. Bueno, entonces son ejemplos de funciones estrictamente crecientes y estrictamente decrecientes. Y vamos a hacer una pequeña observación de acuerdo a estas funciones, respecto a estas funciones, perdón. Observación. Toda función estrictamente creciente o estrictamente decreciente es inyectiva. ¿Vale? Entonces, ¿por qué? Sea f de una función de A en B, tal que f es estrictamente creciente o estrictamente decreciente. Entonces, lo que yo voy a demostrar es que esta función es inyectiva, es decir, me manda puntos distintos a puntos distintos. Entonces, empecemos con dos puntos distintos en el dominio. Sean x y y, puntos en A tales que x es distinto de y. Entonces, como x es distinto de y, hay dos casos. X es menor a y o x es mayor a y. Y esto es por tricotomía, ¿no? Bueno, sin pérdida de generalidad, supongamos
que pasa que X es menor a Y. Decimos imperio de general porque el caso X es mayor a Y, pues es casi lo mismo que este de acá abajo. Entonces simplemente podremos renombrar Y como X' y X como, no sé, Y'. Entonces tendríamos que X' es menor a Y'. Y entonces pues, da lo mismo trabajar con este que con trabajar con este, ¿no? Entonces, ese simple de generalidad es que pues realmente no afecta a la prueba. Pero bueno, supongamos que se da esta desigualdad aquí. X es menor a Y. Entonces, la función es creciente, estrictamente creciente o estrictamente decreciente. Entonces, puede pasar dos cosas. F de X es menor estricto a F de Y o F de X es mayor estricto a F de Y, dependiendo de cuál sea, creciente o decreciente. Pero pues no importa porque en ambos casos F de X va a ser distinto a F de Y. Y eso es a mí lo que me interesa. Partimos de puntos distintos y llegamos a imágenes distintas. Por lo tanto, F es inyectiva. Ok, entonces. Profe, Ajá. ¿podría dar nada más una explicación más rápida? Es que cuando estaba explicando se me trabó mi internet. Porfa. Ok, la observación es que toda función estrictamente creciente o decreciente es inyectiva. Entonces, tómate una función f que va de a en b, tal que es estrictamente creciente o estrictamente decreciente. Y lo que hay que demostrar es que f es inyectiva. ¿Cómo probamos que una función es inyectiva? Tómate dos elementos en el dominio que sean distintos. La tricotomía del orden me dice que si no son iguales, entonces debe de cumplir que x es menor a y o x es mayor a y. Para que coincida con mis definiciones de creciente o decreciente, solo voy a considerar el caso en el que x sea menor a y. El otro caso el análisis es completamente análogo. Pero bueno, si x es menor a y si la función fuera estrictamente creciente, se cumpliría esta desigualdad aquí. F de x va a ser menor a f de y. En cambio, si la función fuera estrictamente decreciente, se cumpliría esta de acá. F de x va a ser mayor a f de y. Entonces pasan estas igualdades. Sin embargo, no me interesa tanto el orden, lo que me interesa es que son desigualdades estrictas. Es decir, siempre se cumple que f de x es distinto de f de y. Y eso es lo que yo quería. Partimos de puntos distintos y llegamos a imágenes distintas. Y por eso ya podemos concluir que la función es inyectiva. Ah, vale, vale, gracias. ¿Sí? Bueno, entonces, las funciones estrictamente crecientes y decrecientes me introduce nuevos tipos, nuevos ejemplos de funciones inyectivas. Y pues sí, a veces puede ser mucho más fácil probar que una función si quieres probar una función es inyectiva, a veces va a ser más fácil probar que simplemente es creciente o decreciente, estrictamente creciente o estrictamente decreciente. Bueno, vamos a introducir otros tipos de funciones. Funciones pares e impares. Entonces, la definición es la siguiente. Sea f una función de a en b. Otra vez A es el dominio, B el codominio y A y B son subconjuntos de los números reales. Diremos que 1, f es una función par
si f de menos x es igual a f de x para cualquier x en el dominio de la función. Y diremos que f es impar si f de menos x es igual a menos f de x para cada x en el dominio de la función. Entonces, decimos que una función es par si no le interesa si hay un menos dentro del paréntesis. F de menos x va a ser igual a f de x. Es decir, te refleja el punto respecto al eje y. Ahorita vamos a ver a qué me refiero con eso. Pero ajá, a la función no le interesa si tienes un menos dentro de en tu variable. Simplemente se va a fijar en el f de x. Y diremos que este impar me quedó medio feo. Diremos que es impar si la función te saca el menos del paréntesis. ¿Ok? Entonces, esas son mis definiciones y para que nos queden más claros, vamos a ver un ejemplo de funciones de este estilo. Ejemplos. 1. Ya sé. Sea f de los reales en los reales definida como f de x es igual a x cuadrada. Bueno, yo digo que esta función, la función x cuadrada, es una función par. Entonces, ¿cómo lo mostramos? Vamos a tomarnos un punto x en el dominio de mi función. El dominio de mi función en este caso es todo R. Y vamos a tratar de calcular f de menos x. Bueno, de acuerdo a la definición de mi función, f de menos x es menos x al cuadrado. Esto va a ser igual a menos 1 por x al cuadrado. Y esto va a ser menos 1 por x por menos 1 por x. Y esto lo podemos ver como menos 1 al cuadrado por x al cuadrado. Sin embargo, ya sabemos que menos 1 al cuadrado es 1. Y 1 por cualquier cosa es la otra cosa. Entonces esto va a ser igual a x al cuadrado. Pero x al cuadrado es f de x por definición de mi función. Entonces, f de menos x es igual, de menos 1. F de menos x siempre va a ser igual a f de x sin importar qué número x yo me tome en el dominio de mi función. Por lo tanto, la función f es par. ¿Ok? ¿Alguna duda con esto? No. Vale. Ahora vamos a ver ejemplos de una función impar. Dos. No sé, sea g igual de r en r, definida como g de x igual a x al cubo. Yo digo que la función cúbica, es impar. Entonces, otra vez,
tomamos X, un punto en el dominio de mi función, que en este caso es todo R. Y lo que queremos hacer es calcular G de menos X. Bueno, por definición, esto va a ser menos X al cubo, que lo podemos ver como menos 1 por X. Todo esto le va al cubo. Haciendo las cuentitas, se puede ver que este es igual a menos 1 al cubo por X al cubo. ¿Vale? Bueno, este menos 1 al cubo lo puedo descomponer como menos 1 por menos 1 al cuadrado por X al cubo. ¿Vale? Esa es la definición tal cual de exponenciación. Pero yo ya sé que menos 1 al cuadrado es 1. Entonces, esto va a ser igual a menos 1 por X al cubo. Y esto es menos X al cubo. Pero, pues esto lo puedo ver como menos G de X. Entonces, la función G me saca el signo menos de el paréntesis para cualquier X que yo me tome en el dominio. Por lo tanto, la función G es impar. ¿Vale? ¿Alguna duda? Yo tengo una, pero tal vez si suena como hasta fuera del tema. Ujú. ¿Cuál es como ahora sí la diferencia entre que F sea par, más bien entre par e impar? O sea, la diferencia entre una y otra es como su gráfica, sus valores o... Así, tal cual, pues sí, bueno, aquí de hecho, en vez de A, conviene poner todo R. Ajá, pero básicamente, pues sí, ahorita voy a explicar bien qué pasa con las gráficas, pero una función par, ajá, simplemente si tú evalúas un menos X, pues no le importa el signo menos y simplemente ¿cómo se llama? Se preocupa por el X tal cual, ¿no? O sea, el menos dentro del paréntesis te lo anula, ¿no? Entonces f de menos X siempre va a ser igual a f de X. Y el impar es, como dije, te saca el menos del paréntesis. Y si O sea, la, sí, ajá, sí, no, perdón. no te preocupes. La diferencia sí se ve más clara en las gráficas y ahorita voy a hacer análisis de eso. Pero sí, ahorita así, el algebrita, f de menos x es f de x y la función es par y la función es impar si el menos te lo saca de la función. F de menos x es menos f de x. Entonces, por el momento, quédate con eso. Ok, entonces, Un ejemplo 3. Este ya no voy a hacer análisis porque es muy sencillo. La función h de x igual a valor absoluto de x es par. Y esto en un teorema ya probarán con Luis que el valor absoluto de un número con un menos es igual al valor absoluto del número sin el menos. Me parece que así ya lo probaron en un teorema. Y la 4, entonces ya a partir de esa, ¿cómo se llama? De esa propiedad, es inmediato decir que h es par. Y otra ¿Puede función haber que una es, función que sea par e impar al mismo tiempo? no, Ok. no, digamos que
No existe. Bueno, sí existe uno, pero es la trivial. Ahorita diré cuál podría ser eso. Pero ajá, no pasa eso y ahorita que vemos de las gráficas de las funciones, vamos a ver por qué. No entendí cuál es Vale, la condición para ser impar. Simplemente sacas el signo menos del paréntesis de la función. Ahí sube. Bueno, ajá, acá f de menos x es igual a menos f de x. El menos sale afuera de la función. Nada más eso. Y bueno, que otra función impar sería la función, vamos a llamarle i de x igual a por x. Con a distinto de 0 es impar. Y esto es porque si tú consideras i de menos x, esto por definición es a por menos x. Esto es igual a menos a x. Y esto es igual a menos, pues sí, a por x, que por definición es menos menos y de la función x. Y de la variable x. Entonces, siempre que tengas la variable x multiplicada por alguna constante distinta de 0, esa cosa va a ser una función impar. Y bueno, ajá, vamos a ver las gráficas de este tipo de funciones. ¿Qué quiere decir que una función sea impar? ¿Par o impar? Si me sirve ese, no, ahí está. Entonces tenemos mi eje X, mi eje Y y voy a pintar únicamente, no sé, esta parte de mi función, de la gráfica de mi función, G de F. Y voy a considerarme un punto ahí. Vamos a llamarle X, F de X. Bueno, supongamos que F es una función par. ¿Eso qué quiere decir? Que siempre se cumple que F de menos X es igual a F de X. Entonces, este punto, digamos que tiene coordenadas X y tiene segunda coordenada Y, F de X. Bueno, el que F sea par me dice que F de menos X siempre va a ser igual a F de X. Vamos a localizar menos X. El menos X tendría que estar por aquí, en el cuadrito menos 7. Aquí tendría que estar menos X, ¿no? Como que el reflejado del punto X respecto al eje Y. Y ahora para encontrar el punto menos X, F de menos X, pues tengo que encontrar F de menos X. Pero la función me dice que F de menos X es igual a F de X. Entonces, este puntito, rayita de aquí también es F de menos X. Entonces, este punto de aquí resulta ser el punto menos X, F de menos X. ¿Sí? Que es, de cierta manera, el reflejado de este punto de la derecha respecto al eje Y. Entonces, la función tendría que ser como un espejo, ¿no? Bueno, aquí no me quedó tan bien, pero sí entienden la idea, ¿no? Esta parte de izquierda de la función
es la reflejada de la derecha respecto al eje de Y. Y viceversa, si solo tienen esta parte de la izquierda, pues la parte de la derecha es esta misma parte pero reflejada. Entonces, ¿qué podemos concluir aquí? Las gráficas de las funciones pares son simétricas respecto al eje Y. Entonces, esa es la forma de identificar una función par. Siempre que su gráfica sea simétrica respecto al eje Y, entonces esa función va a ser par. Y esto pasa en general con, por ejemplo, el x cuadrada, el valor absoluto. Si se dan cuenta, esas funciones como que son simétricas respecto a este eje, al eje Y. Bueno, aquí no se ve rápido, no se ve muy bien, pero ajá, siempre pasa eso. ¿Vale? Entonces también se puede como inferir que las funciones pares no serán inyectivas. Ajá, puedes inferir eso, de hecho, sí. Sí, muy buena observación. Entonces, como un Como paréntesis, dijo, las funciones pares no son inyectivas. Eso es lo que dijo el compañero. Y esto es porque función se consideraría creciente o ninguna. ninguna, porque por ejemplo, ve en este dibujo, la función como que va decreciendo, pero en este punto, como que da la vuelta, pasa a ser de creciente de decreciente a creciente, y luego en esta parte pasa a ser decreciente a decreciente y así. No puedes, vaya, la paridad de una función no implica que sea creciente o decreciente. Y todas las funciones pares son así que simétricas. Son las que son simétricas respecto al eje Y ya. Bueno, y aparte puedes decir eso de que no van a ser inyectivas. ¿Vale? Entonces, sí, estas son más fáciles de identificar por su gráfica. Bueno, esto es para los pares. Vamos a hacer el análisis de las impares. ¿Qué les pasa a esas cosas? A ver, entonces, otra gráfica aquí. Más o menos por acá. Ok, aquí tenemos. Eje Y, eje X, eje Y, digamos que la gráfica, ¿cómo la ponemos? Vamos a hacer que la gráfica sea algo así. Que esta sea gráfica de F. Y que este punto de aquí sea X, F de X. Y digamos que, supongamos que esta F es impar. Es decir, F de menos X siempre es igual a menos F de X. Ok. Entonces, otra vez vamos a localizar las coordenadas de este punto. Más o menos por aquí va a ser la coordenada X y más o menos por aquí va a ser la coordenada F de X. Bueno, menos X va a estar del otro lado del eje X. Por aquí. No, sí, por aquí. Más o menos por aquí está menos X, ¿no? Está a la misma distancia del 0, pero del sentido contrario. ¿Y quién va a ser? Ahora tenemos que localizar F de menos X. Bueno, que F sea impar me dice esto. F de menos X es este de la derecha. Menos F de X. Entonces simplemente tomo este F de X aquí arriba y lo reflejo respecto al eje X.
Entonces tenemos por acá, más o menos estaría acá. Este de acá sería menos f de x. Entonces estos dos son iguales y esto me dice que entonces el punto menos x, f de menos x estaría por aquí, ¿no? Ahí se oculta un poco esto. Déjame lo escribo acá. F es impar. F de menos x igual a menos f de x. Vale, entonces, según nuestro análisis, nuestro punto menos x, f de menos x está aquí. Y el punto original x, f de x está acá. ¿Y ahora qué pasa si yo trazo una línea que pase por esos dos puntos? Bueno, si todos nuestros cálculos salieron bien, esta línea que me une estos dos puntos necesariamente tiene que pasar por el origen. Y en general, siempre se cumple eso para cualesquiera puntos de un lado o del otro. Entonces, por ejemplo, si me tomo este, su reflejado tendría que estar por acá y así sucesivamente. Entonces, la gráfica de función va a ser algo así, ¿no? Esta gráfica la pueden obtener de la siguiente manera. Es como, Empiezan. Ajá. perdón, simétrica al origen, ¿no? Ah, exactamente. Vamos a describir eso. O bueno, déjenme subo. Las gráficas de las funciones impares son simétricas respecto al origen. Y esto quiere decir que son colineares con el origen y que la distancia del origen a un punto es la misma que la distancia del origen al otro punto. Entonces, eso es que las gráficas sean, que una función sea impar, que su gráfica es simétrica respecto al origen. Ok, entonces, las funciones pares impares, pues son aquellas que sus gráficas son simétricas de alguna forma en el plano. Las primeras son simétricas respecto al eje Y y las segundas son simétricas respecto al origen. ¿Vale? En este caso sí serían inyectivas. No necesariamente, porque digamos que tu función haga algo raro así, ¿no? Esta parte no va a ser inyectiva y pues simplemente te dice que si es impar, pues esta cosa se refleja respecto al origen. Entonces haría algo así, ¿no? Entonces, aquí ya no puedes asumir que sean inyectivas ni superactivas o cualquier otra cosa. Solo que pues, son simétricas respecto al origen y ya. Ah, vale, vale. Ujú. Gracias. Bueno, todavía nos quedan otros dos tipos de funciones que definir, que son funciones acotadas y funciones periódicas. Pero para eso, creo que nos conviene mejor antes ver funciones trigonométricas, seno, coseno, tangente y las otras. Y eso las vamos a ver el próximo jueves. Entonces, voy a pararle tantito con esto de los tipos de funciones y antes de irnos, vamos a ver una última definición que tiene que ver con las funciones. Definición.
Entonces, sea f de A en B una función. Donde ya saben, A y B son A es el dominio, B es el contradominio, y ambas son subconjuntos celulares. Entonces, definimos la imagen de F denotada por IM de F, también ahí puede en mayúscula, como el conjunto de las, el conjunto va a ser IM de F igual al conjunto de las, vamos a llamarle P en el codominio de la función, tales que F de X es igual a B para algún X en el dominio de la función. Es decir, la imagen de F es un subconjunto del codominio de mi función y son todos aquellos elementos que vienen de algún elemento del dominio bajo la función F. Entonces, déjenme nada más hacer un dibujito rápido. Digamos que tenemos mi conjunto A, que es esta cosa. Tenemos mi conjunto B, que es esta cosa de aquí, ¿no? Algo así. Y bueno, vamos a mandar, bueno, F. Y tenemos mi función F. Digamos que A lo mandamos aquí. A este otro punto en A lo mandamos aquí. A este punto A lo mandamos aquí. Y a este último punto lo mandamos a este de acá, ¿no? Pues bueno, esta es una función que no me importa mucho si es inyectiva o creciente o decreciente, ese tipo de cosas. Lo que me interesa es fijarme en los puntos de B que vienen de algún punto en A bajo F. Es decir, me interesa este punto de aquí, me interesa este punto de acá y me interesa este punto de acá. Con que venga de algún punto en A, no importa si viene de demás, con que venga de un punto en A, ya me garantiza que este punto está contenido en la imagen de la función. Entonces, en este caso, esto de acá va a ser la imagen de F. ¿Vale? Entonces, la pequeña observación es que no hay, bueno, la puso mayúsculas, vamos a poner minúsculas. La imagen de una función es un subconjunto del codominio de la función. No siempre se da que son iguales. Puede que, pero la imagen siempre está por debajo del codominio. ¿Vale? Más o menos se entiende la idea. Sí. ¿Sí? Sí. Bueno. Pues yo creo que por aquí le dejamos. Ya en la próxima clase vemos ejemplos de cómo calcular la imagen de funciones. Y también vamos a ver funciones trigonométricas. Entonces, pues, no sé si alguien más tenga dudas de algo que vimos o de esta definición. O sea que el codominio es como todas las funciones de Y. Las funciones de Y. No, o sea, el codominio es como, ahora sí, todo, pues todo lo contrario al dominio, ¿no? Pero la imagen es simplemente los valores que arroja f de x cuando evalúas algún valor en ella. Exacto.
El codominio lo puedes ver como el conjunto donde van a caer los valores de f. Un conjunto puede ser, este conjunto puede ser muy grande, puede ser muy pequeño, pero pues ahí van a caer, ¿no? La imagen es el conjunto de todos los elementos en este codominio, en esta canasta, que sí vienen de un elemento en A bajo F. O sea, digamos que ves una canastita y quién sabe qué tantas cosas, digamos que hay huevos aquí, ¿no? Pues sí, ¿no? Puede tener quién sabe cuántos huevos, ¿no? Solo sabes que algunos de estos huevos, los aventaste de otra canasta, ¿no? De la canasta A. Entonces, ve, simplemente es una canasta donde van a caer. Puede que ya habían más huevos ahí, puede que no habían, quién sabe. La imagen de F son todos los huevos de esta canasta que sí venían de la canasta A. Ok. ¿Más o menos? Sí. Ok. Sí, bueno, mejor ya la próxima clase vemos vemos ejemplos de cómo calcular esto. Y vemos ejemplos de en donde no coincide la imagen con el codominio de la función. Pero bueno, eso sería todo por hoy. Entonces, si nadie tiene más dudas, nos veríamos la próxima clase. Gracias, profe. Hasta luego. Muchas Gracias. gracias. Hasta luego. Gracias, profe. Todos, profe. Muchas gracias, profe. Hasta luego, cuídense. A mí la verdad sí me surgió otra duda, profe, me va a decir que se bien preguntando. Ah, no te preocupes. Dime. ¿Cree que se puede regresar un poco arriba a cuando creo que estábamos viendo g es igual a x cuadrada? Igual a x cuadrada, de acá, ¿no? No, más arriba, más arriba. Como en amarillito, algo así creo que está. Este Creo tipo de que aquí. pusimos, creo que sí que habíamos dicho que era inyectiva. Ah, no, entonces más arriba. Bueno, esta sí es inyectiva, pero no, no es cierto. No, no Sí, sí es era, en esa. sí. No, sí es acá. No, esta no. No, sí era acá abajo, creo. Ajá, no, abajo. Esta de aquí, ¿no? Ajá, exacto, esa mera. Entonces, esa no es inyectiva. De hecho, en este dominio sí. A ver, Porque, la función x cuadrada, cuando la calculas de R a R, o sea, cuando consideras por dominio todos los números reales, es esta parábola de acá. ajá. Bueno, esa cosa no va a ser inyectiva porque, pues, ya vimos ese criterio, ¿no? Si trazas una recta horizontal, siempre va a intersecar a la parábola en dos puntos distintos, ¿no? Ajá. Entonces ya no es inyectiva. Pero, en este caso particular, no estamos considerando a la parábola completa. No estamos tomando el dominio a todos los Ah, números positivos sí, de cero a infinito, ¿no? desde el infinito. Entonces, esto solo me va a pintar esta parte de la parábola, la derecha. Ah, oh, ok, Aquí ok, la ok. parábola es creciente y como es creciente, manda puntos distintos a puntos distintos. Entonces, aquí sí se cumple que la función va a ser inyectiva. Traza cualquier recta y solo va a tocar a la gráfica de la función en a lo más un punto. Oh, ok, ok, ok. Sí, Entonces, era. puede que tengas funciones que no sean inyectivas, pero ¿cómo se dice? Restringes el dominio, estas ya van a ser inyectivas. Ok, Ujú. va. Vale, Ok. Gracias, profe. Hasta luego, que tenga buen día. hasta luego.